Vamos a dar inicio, hermanos. Vamos a dar inicio a la meditación de la palabra. Vamos a tomar el tiempo para poder estudiar. En esta ocasión, hermanos, estaremos teniendo una lectura que es solamente un solo versículo, en el cual vamos a encontrar, hermanos, la meditación de la palabra. Es un versículo, yo les digo, muy famoso, muy conocido, porque dice Romanos 8:28, y ayúdenme a leerlo, por favor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hermanos, estas hermosas palabras, esta hermosa lectura que encontramos allá en Romanos? Romanos 8, hermanos, es un hermoso paréntesis que Pablo hace para alentar a la iglesia en Roma a vivir una vida espiritual, a decirles a los hermanos que a pesar de lo que puedan estar viviendo, siempre va a haber cosas, hermanos, que rescatar de lo malo que nos pueda estar aconteciendo. Porque cuando leemos este versículo, hermanos, entendemos a veces las cosas de una mejor manera o con mayor claridad. Está hablando Pablo de los que aman a Dios. Está hablando Pablo de los cristianos. Está hablando Pablo de la iglesia. Y está diciéndole a las personas que los que aman a Dios van a enfrentar problemas, que los que aman a Dios también van a tener adversidad, que los que aman a Dios también se van a encontrar con una vida dura o difícil, pero que eso no es un despropósito de Dios, que eso no es un castigo, que eso no es una reprimenda de Dios para nuestras vidas. Porque a veces, hermanos, nuestra mente humana, nuestra mente carnal, llega a pensar, y eso se los comento porque lo he escuchado, lo he platicado con muchos hermanos, grandes, jovencitos. Es que ¿por qué ahora que soy cristiano me pasa esto y me pasa aquello y me pasa aquello? Porque es un pensamiento, hermanos, que nosotros en algún momento de nuestro cristianismo tal vez llegó a pasar por nuestra mente. Y a veces, hermanos, no comprendemos que las cosas malas también nos pueden ayudar a bien. Y le llamamos cosas malas porque son cosas, hermanos, que nos lastiman. Son cosas que nos duelen. Son cosas que nos entristecen. Son cosas que muchas veces, hermanos, nos hacen llorar. Son cosas que en ocasiones nos hacen sentarnos a recapacitar de nuestra vida, a recapacitar acerca de nuestro cristianismo, pero dice la Escritura que todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es, hermanos, conforme al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. El propósito de Dios para la vida de un servidor no es el mismo tal vez para ustedes que están de aquel lado de la pantalla. Dios, hermanos, nos va a utilizar de acuerdo a nuestros dones, a nuestros talentos. Dios va a hacer crecer, hermanos, toda aquella virtud que usted tiene, pero la va a pulir, la va a trabajar como el barro en manos del alfarero. Entonces, hermanos, es ahí cuando entendemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Y les decía, hermanos, hace un momento, a veces planeamos nuestra vida, planeamos nuestro cristianismo, hacemos, hermanos, un plan de vida, un desarrollo de nuestra carrera profesional y decimos, me voy a dedicar a esto y voy a hacer así, y para cuando tenga tanto tiempo voy a tener mi casa, voy a estar casado, voy a tener mi carro, mis hijos, y las cosas a veces no salen, hermanos. Vienen pruebas, vienen tropiezos, y nos frustramos, nos desesperamos, nos angustiamos. A veces, hermanos, el mismo trabajo en la obra es frustrante, porque a veces, hermanos, uno trabaja y trabaja y trabaja y hace y enseña y predica y no vemos el resultado que estamos esperando. Y no es porque no estemos haciendo bien las cosas.
es porque el crecimiento lo da Dios. Vamos a ver, hermanos, 3 aspectos negativos que nos pueden ayudar a cosas positivas. Entendiendo ahora, como cristianos, que amamos a Dios, que somos escogidos con un propósito, que todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Las pruebas, hermanos, nos ayudan. Hablar de pruebas, hermanos. Hablar de pruebas. Yo creo que a veces, hermanos, aunque tengamos una Biblia bien grandota, con letras enormes, les voy a mostrar el ejemplo de un pasaje, Hechos 14:21. Siempre va a venir con letras pequeñitas. Porque hablan de cristianismo, hablamos de vida espiritual, hablamos de un acercamiento con Dios, hablamos de una transformación y hablamos de bendiciones espirituales, de una vida de gozo, de una vida de dicha, de una vida de amor, de agradecimiento. Y a veces pasamos por alto, hermanos, lo que son las pruebas. La Escritura, hermanos, nos enseña en Hechos 14:21 en adelante. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, fíjense, hermanos, lo que está diciendo aquí, es necesario, no está manejándolo como una opción, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, hermanos, la prueba, la tribulación va a ser necesaria. Hablar de prueba, hablar de tribulación, hermanos, es algo, el pan nuestro de cada día en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque vamos siguiendo los ejemplos, vamos siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermanos, desde que inició su ministerio, tuvo una gran adversidad de parte de su familia primero, de parte de los judíos, de parte de los de su nación, y principalmente los opositores, todos los religiosos de aquel tiempo. Hermanos, el hecho de convertirnos en cristianos, el hecho de seguir a Cristo, hermanos, hace que nuestra vida a veces sea difícil o sea complicada, teniendo adversidad, teniendo oposición, a veces de los que están cerca. Y no contando, hermanos, todo lo que con ello lleva, el hecho de la prueba, de la adversidad, la tribulación, que va llegando a nuestra vida, hermanos, poco a poco. Pruebas que ponen a prueba nuestra fe, que ponen a prueba nuestra vida cristiana, que ponen a prueba nuestra vida espiritual. Y hermanos, la Biblia está plagada, está llena de estos pasajes que nos hablan de las pruebas y que nos hablan de la adversidad. Y hermanos, tenemos que entender que como cristianos nos va a tocar sufrir, nos va a tocar batallar en alguna ocasión. Así que fíjense, hermanos, lo que dice Pablo en 2 Corintios 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y dice Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A veces no comprendemos, hermanos, que las pruebas, que las tribulaciones, que la adversidad y todo lo que está describiendo Pablo, debilidades, angustias, necesidades, persecuciones, nos hacen darnos cuenta de que somos débiles. Pero hermanos, qué bueno que la prueba nos hace darnos cuenta que somos débiles, porque la fortaleza no viene de nosotros. La fortaleza viene de Dios. Dice Pablo, entonces soy fuerte. Cuando Pablo se encontraba más débil, física,
mental, emocionalmente y tal vez hasta espiritualmente, hermanos. Era cuando Pablo se fortalecía. Cuando las fuerzas de Pablo se acababan, entraban las fuerzas del Señor a ayudarle. Entraban las fuerzas del Señor, hermanos, a sostener a Pablo. Entraba, hermanos, ese propósito con el cual Pablo fue llamado para llevar el nombre de Jesús a muchos lugares. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué prueba, hermano, hermana, está enfrentando usted en este momento? ¿Económica? ¿Tiene necesidad? ¿Está enfrentando debilidades? ¿Debilidades carnales? ¿Debilidades espirituales? ¿Se vale? ¿Está pasando por persecución en su vida como cristiano? ¿Está angustiado? ¿Está angustiada por alguna situación familiar, económica que le está debilitando su fe? Las pruebas, hermanos, nos van a ayudar. Que nuestras fuerzas son pequeñas, pero nos van a ayudar, hermanos, las pruebas a entender que no estamos solos. Si usted se da cuenta, hermanos, cuando estamos en pruebas, es cuando más acompañados estamos. Y estoy hablando, hermanos, de los cristianos, estoy hablando de los que aman a Dios. Porque no he visto a un cristiano nunca solo en un hospital. No he visto a un cristiano que parta, hermanos, de este mundo sin que haya una gran cantidad de hermanos, de cristianos, gozándose porque pudo permanecer fiel hasta el último día de su vida. Hoy me sorprendo y me maravillo, hermanos, de la tecnología bien usada, bien encaminada. Les pido oraciones por mi salud porque me siento mal. Wow. Como si fueran estrellas de cine. Toda la hermandad. Llegan los mensajes hasta otros países. Hermanos de otras naciones orando, congregaciones completas orando, murales donde pegan las fotos, hermanos de hermanos, oren por esta familia, oren por esta hermana, oren por este hermano. Las pruebas nos ayudan, hermanos, a saber que no estamos solos y que cuando nuestras fuerzas se acaban, porque las pruebas cansan, porque las pruebas, hermanos, debilitan, porque las pruebas agotan, pero nos ayudan a bien, a darnos cuenta que no estamos solos, a darnos cuenta, hermanos, de que Dios está con nosotros, a darnos cuenta que hay mucha gente que nos ama y que está dispuesta a ayudar o a colaborar de alguna o de otra manera. Pablo entendió que cuando él estaba enfrentando todo ese tipo de pruebas, debilidades, afrentas, necesidades, angustias, persecuciones, entonces soy fuerte. Hermano, hermana, tal vez usted no se alcance a dar cuenta en ese momento si está sumergido en una prueba, pero usted es más fuerte de lo que se puede imaginar, porque las fuerzas de Dios están obrando en su vida. Fíjense el ejemplo de Cristo. Ese ejemplo a mí me impacta, porque yo pienso en mi mente, hablando de Cristo, de mi Señor, mi Salvador, en su ministerio perfecto, en su ministerio, hermanos, que Él viene como maestro a enseñar. Pero fíjense, hermanos, hasta dónde llega la humildad de Cristo. Y dice el autor de los Hebreos en el capítulo 5, en el verso 8 y 9, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y fíjense, hermanos, fíjense también, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación
para todos los que le obedecen. La prueba, hermanos, nos va a enseñar obediencia a Dios. La prueba nos va a enseñar, hermanos, las tribulaciones nos van a enseñar, hermanos, a obedecer a Dios, hermanos. No solamente porque así lo dice la Biblia, lo vamos a obedecer de corazón. Y las pruebas también, hermanos, nos van a ir perfeccionando. ¿No es uno de los temas principales en la Biblia acerca de la vida cristiana? El crecimiento, la madurez, la perfección, que avancemos hasta la estatura, hasta la plenitud de Cristo. Las pruebas, hermanos, nos van a ir puliendo. Entonces, hermanos, podemos entender con seguridad que todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto, hermanos, es hablando de pruebas, es hablando de afrentas, de angustias. Y estamos generalizándolo todo para decir, hermanos, que las pruebas nos ayudan a bien. Pero si hablamos, hermanos, englobamos todas las pruebas en este punto, ¿qué nos enseña el segundo punto? Porque, hermanos, déjenme decirle que también las tentaciones nos ayudan. Las tentaciones nos van a ayudar también, hermanos. Santiago. No podemos hablar de tentaciones sin mencionar lo que nos enseña Santiago. Porque dice la Escritura, hermanos, lo que escribe aquí Santiago, el hermano del Señor, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a hacer una pausa en la lectura ahí. ¿Qué nos enseñan las tentaciones, hermanos? Que podemos ser fuertes. ¿Qué nos enseñan las tentaciones? Que podemos soportar. ¿Qué nos enseñan las tentaciones, hermanos? Que si soportamos, vamos a ser galardonados con la corona de vida. ¿Y qué nos enseñan, hermanos, las tentaciones? Que vamos a amar más a Dios por encima, hermanos, de una pasión o de un deseo. Porque dice que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, hermanos, eso nos enseñan las tentaciones. Y Santiago inmediatamente, después de que nos dice que es bienaventurado el varón que soporta la tentación, nos da el proceso, hermanos, en el cual podemos nosotros caer en esta tentación. No nos lo da para que lo sigamos como una instrucción. Nos lo da para que estemos alerta y no caer. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pues la tentación, hermanos, no viene de Dios, pero nos ayuda para bien. Dice el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, el mal pensamiento, el mal deseo, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. ¿Cómo nos puede ayudar, hermanos, estos pasajes a bien? ¿Cómo las tentaciones nos pueden ayudar a bien? Porque una vez, hermanos, que identificamos, fíjese bien, una vez que identificamos aquella cosa, aquella tentación, aquella concupiscencia que nos puede hacer caer, podemos prevenir. Y si ya hemos caído, podemos corregir, porque sabemos la consecuencia ahora. Entonces, hermanos, cada uno sabe en qué podemos ser tentados. La tentación, hermanos, es muy amplia, es muy variada, porque va de acuerdo a la concupiscencia de cada uno de nosotros. Va de acuerdo a nuestras pasiones, va de acuerdo a nuestros deseos o malos deseos, porque es la palabra correcta. Pero dice Santiago, hermanos, que la tentación se puede resistir.
que la tentación, hermanos, resistida nos lleva a la corona de vida. Y nos dice Santiago, hermanos, que la tentación resistida es porque amamos a Dios más que a nuestras pasiones y que a nuestros malos deseos. Y esto, hermanos, es para hablar un poquito acerca de las tentaciones. Fíjense, hermanos, lo que nos habla el autor de Hebreos acerca de nuestro Señor Jesús en el capítulo 2, en el verso 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso. Escuche esta palabra. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Tiene usted algún problema de tentación en su vida, hermano? ¿Hermana? Hay que acudir a Jesús porque Él es poderoso. Grabes esta palabra en su mente. Él es poderoso para socorrer, Él es poderoso para ayudar. Él va a estar ahí. ¿Cuál fue la promesa que hizo el Señor Jesús? He aquí yo estoy, ¿con quién? Con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida. Aunque sea tentado, Señor, sí, hasta el fin del mundo voy a estar contigo. Porque Él es poderoso, hermanos, para socorrer a los que son tentados. La tentación, hermanos, nos puede ayudar a identificar nuestra debilidad. La tentación nos ayuda, hermanos, en darnos cuenta que debemos amar más a Dios. La tentación, hermanos, nos va a ayudar a tomar una decisión. ¿En dónde quiero estar? Pero estamos hablando de los que aman a Dios. Estamos hablando de los que estamos buscando vida eterna. Y tenemos el mejor ejemplo. Porque hasta en eso, hermanos, el Señor Jesucristo es ejemplo. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Así que el Señor Jesús entiende su debilidad. El Señor Jesús entiende nuestra debilidad humana. Porque fue tentado en todo. En todo. Y no hay una pasión, hermanos, que el Señor Jesús no pueda entender. Porque Él vivió en la carne como nosotros. Pero Él fue un varón que soportó la tentación. Él fue un varón, hermanos, que resistió la prueba. Él fue un varón que recibió la corona de vida. Él fue un varón que amó más a Dios que la tentación que fue a tocar su puerta. Y hermanos, la tentación de Jesús fue a otro nivel. Porque Él se enfrentó cara a cara contra el adversario. Tal vez usted, hermano, hermana, en ese momento esté luchando cara a cara contra el enemigo. Con una tentación muy fuerte. Pero que no se le olvide. Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque, hermanos, todas las cosas nos ayudan a Dios. Aún las pruebas, aún las tentaciones. Hebreos, hermanos, 4:15. No solamente, hermanos, es poderoso para socorrer, sino que también, hermanos, se puede compadecer de nuestras debilidades. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Y fíjese, hermanos, el gran ejemplo que nos da, pero sin pecado. Así que cualquier tentación que estemos pasando, que estemos enfrentando, que Satanás, hermanos, esté susurrando ahí al oído, hazlo. No, sin pecado, hermanos.
No demos lugar al pecado. No demos ocasión, hermanos, para que nuestra mente, nuestra concupiscencia, nuestro mal deseo vuele. Porque Santiago ya nos dijo que Dios no puede tentar a nadie. Y que cuando somos tentados, hermanos, somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Así que, hermanos, cuando cedemos a esa tentación, dice la Escritura, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Estamos hablando, hermanos, de como cristianos, estamos hablando de los que aman a Dios. Estamos hablando, hermanos, de que todas las cosas nos ayudan a bien. Así que, mis hermanos, aún las tentaciones nos ayudan para algo bueno. Porque eso es conforme a los que su propósito son llamados. ¿Qué hay, hermanos, de las ofensas y las heridas que recibimos como cristianos? ¿Le ha pasado en alguna ocasión? ¿Le han ofendido? ¿Le han herido a usted como cristiano? Hermanos, tenemos que entender que aún las cosas que nos pasan con la hermandad, que nos pasan, hermanos, con nuestras familias, que nos pasan con aquellos que amamos. Digo, porque si es algo que nos ofende, viene de alguien que nos importa. Si es alguien que nos hiere, es porque realmente es una persona importante para nosotros. ¿Le ha pasado, hermanos? ¿Se ha sentido así en alguna ocasión? ¿Guarda en su corazón algún tipo de rencor hacia alguien por alguna cosa que le haya hecho? ¿Hay algo que usted no puede perdonar? Aún, hermanos, eso nos ayuda para algo bueno. Enseña, hermanos, la Escritura allá en Mateo 6, del 12 en adelante. Son palabras de nuestro Señor Jesús hablando acerca de la oración y dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y dice el verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y fíjense, hermanos, las consecuencias de no perdonar. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cómo es posible, hermanos, que las ofensas y las heridas en nuestra vida como cristianos nos ayuden a algo bueno? Porque solamente así, escuche bien, solamente así podemos entender cuando ofendemos a Dios. Solamente así podemos comprender la importancia del perdón. Porque si nosotros no somos capaces de perdonar a alguien una ofensa, un agravio, un insulto, una mala palabra, una mala mirada, es más, hasta que nos corran o nos desprecien, si no somos capaces de perdonar, hermanos, ¿qué nos espera a nosotros de nuestro Padre Celestial? No hay perdón. Hoy que lo entendemos, hoy que sabemos, hermanos, que el perdón es algo necesario. Entendemos que las ofensas y las heridas nos ayudan a nosotros, hermanos, para darnos cuenta, para limpiar el corazón, para buscar, hermanos, también reconciliarnos con aquella persona que nos ha ofendido, que nos ha lastimado. Anhelamos, hermanos, una vida eterna en los cielos. Anhelamos estar con nuestros hermanos cristianos allá en la eternidad. Y no podemos llevarnos bien, hermanos, a veces con nuestros hermanos. Aquí hablando, hermanos, acerca de las heridas, de los agravios que se cometen en la iglesia por ignorancia, por un mal pensamiento, por un mal deseo, por un mal entendido.
nos enseña también, hermanos, que es necesario perdonar. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos también de ese perdón de parte de nuestro Dios. Mateo 18, hermanos, verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. ¿De qué manera? Si no perdonáis, fíjense de qué manera debemos perdonar. De todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Y hermanos, sí necesitamos, hermanos, hacer esto, perdonar de todo corazón. Fíjense que no es nada más decir, hermano, hermana, te perdono. Y en la mente, hermanos, no se me olvida aquella ofensa. Es más, hasta recuerdo el día y la fecha y qué ropa llevaba. Y quiénes estuvieron ahí, cómo salí corriendo llorando por lo que me dijo, por lo que me ofendió. La Escritura nos enseña, hermanos, en el pasaje de Isaías, del perdón que Dios le da al pueblo de Israel. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Nos conviene a nosotros, hermanos, el perdón que Dios nos da, porque cuando Dios nos perdona, hermanos, nos perdona todo. Hermanos, me pongo a pensar, perdonó a Pablo, aquel perseguidor de la iglesia, aquel que maltrataba a los cristianos, aquel hermano que dio el consentimiento para la muerte de Esteban. Cristo, hermanos, perdonó al ladrón que estaba en la cruz con él. Le dijo, desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Lo perdonó. Todo el historial de maldad que llevaba lo perdonó. Dios nos ha perdonado a nosotros, hermanos, el día que nos bautizamos, nos perdonó todo, 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 todo. ¿Y cuánto no ofendimos a Dios? Y nos perdonó de corazón. Las heridas y las ofensas, hermanos, nos ayudan a nosotros a aprender a perdonar de corazón. Y eso, hermanos, nos da un crecimiento. Eso nos acerca más a parecernos a Cristo. Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que están haciendo conmigo. Así que, mis hermanos, si usted se ha sentido ofendido por algún hermano, por alguna hermana, en alguna congregación, en algún momento de su vida, perdonar de todo corazón a cada uno, a cada uno su hermano sus ofensas. Así que, hermanos, todas las cosas nos ayudan para bien, porque si nos han ofendido, tenemos la oportunidad de poner en práctica el perdón. Y el perdón, hermanos, de todo corazón. También, hermanos, Mateo 11. Si cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Ya no habla de hermanos, contra alguno, habla en general. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y hermanos, esto es bien recurrente, ¿verdad? Oramos. Ay, Señor, perdóname por mis pecados. Ay, Señor, perdóname porque te ofendí. Señor, si en algo te he ofendido, así como si no supiéramos lo que hemos hecho, ¿verdad? Ay, si en algo te he ofendido, mi Señor, perdóname. Cuando ores, tú también perdonas si tienes algo en contra de alguno. Las heridas, hermanos, las ofensas que venimos cargando en nuestro corazón, nos van a ayudar, hermanos, para algo bueno. Porque eso es conforme al propósito que cada uno somos llamados. Así que, mis hermanos, la invitación en esta mañana
es entender, hermanos, que todas las cosas nos ayudan a bien. Yo no sé, de verdad se lo digo, yo no sé qué es lo que usted esté pasando en este momento en su vida. Pero si usted, mi hermano, mi hermana, ama a Dios, si dentro de su corazón hay amor por Dios, usted va a entender, hermanos, que las pruebas nos ayudan. Que las tentaciones también nos ayudan. Y que las ofensas y las heridas también nos ayudan. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito en nosotros que cumplir. Porque a Cristo, hermanos, el sufrimiento, el padecimiento que tuvo que enfrentar por causa de nuestros pecados, todavía le enseñó la obediencia. Así que, hermanos, voy a concluir, hermanos, con este pasaje. Que después de que Pablo termina esa idea principal en el texto de Romanos 8:28, hermanos, fíjese cómo dice aquí. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Y nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? El que no escatimó nada, el que no se guardó nada, el que fue capaz de entregarlo todo por nosotros, ¿cómo no nos va a dar la fortaleza para seguir adelante en medio de la situación que estemos enfrentando? Y entender que todas las cosas nos ayudan a bien. Recuerden, hermanos, que cuando Pedro fue pedido por Satanás para ser zarandeado como a trigo, el Señor Jesús no oró para que no fuera zarandeado. Oró para que la fe de Pedro no faltara. Y el propósito, hermanos, del ser zarandeado por Satanás era que Pedro regresara y confirmara a sus hermanos en la fe. Una vez, hermano, que usted pase por esa situación de enfermedad, que pase usted por ese problema de salud, que pase por ese problema de tentación, que pase por ese problema de prueba, que pase por ese problema en que no somos capaces de perdonar a alguien. Recordemos que no es solamente pasar la prueba y ya. Nos da crecimiento. Regresemos y confirmemos a nuestros hermanos en la fe. Ahora vamos a poder decirles, hermano, sí se puede. Hermana, no estás sola. Hermano, no estás solo. Porque aún lo que estás pasando, hermano, te ayuda bien. Todas las cosas, hermanos, nos ayudan a bien. Los que amamos a Dios. Los que conforme a su propósito, somos llamados. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por su tiempo. Gracias por su atención. Y espero que esas palabras las guarden en su corazón. Porque son palabras, hermanos, que nos van a servir cuando enfrentemos momentos de adversidad. Todas las cosas nos ayudan a vivir. Dios les bendiga, mis hermanos.